futuro, pero cuánto también de importante es aquello de donde venimos. Y es un poco lo que nos va a trasladar ahora Antonio Moreno, ya que nos va a hablar de la visión de la prevención a través del tiempo en su experiencia como director, y yo más bien diría padre de la prevención de riesgos laborales de Iberdrola, desde sus inicios hasta la actualidad. En ese sentido, presentaros a Antonio Moreno, para aquel que, no sé, aquel que venga del planeta Marte y no lo conozca, deciros que es un prevencionista de raza, de toda la vida, es una persona absolutamente imprescindible en cualquier foro en el que se hable de cultura de la prevención. En su trayectoria laboral, pues, qué decir, ha trabajado en prevención en Iberdrola los últimos 40 años y los últimos 25 ha sido el director de su servicio de prevención. Anteriormente también ha trabajado en donde era, que lo sé de sobra, además, no sé por qué lo tengo que leer si ya lo sé. ¿En dónde era, Antonio? ¿Dónde habías trabajado antes Iberdrola? No, eso es lo que haces. O sea, él es ingeniero de caminos, canales y puertos, es diplomado en prevención de riesgos laborales, es máster en prevención de riesgos laborales, es decir, formación la tiene toda. Y en su andadura por estos mundos preventivos es vocal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidente de PESI, entrada aquí también en el País Vasco, como sabéis. Miembro de la Comisión de Seguridad y Salud de Prevención de Riesgos Laborales de la COE, consejero del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembro del Comité de la Unión Europea para la Seguridad y todo tipo de asesoramientos y condicionantes necesarios para el desarrollo de esta difusión y de esta creación tan necesaria de la cultura preventiva. Como os digo, nos va a hablar de esa evolución tan importante de valorar, no solamente hacia el futuro, sino desde el pasado hasta el día de hoy. Por lo tanto, haremos un repaso absolutamente maravilloso de forma temporal, desde aquellos tiempos en los que se soñaba con un mundo preventivo mejor, hacia aquellos en los que no sabemos qué va a ser de nuestra vida. Por lo tanto, cuando quieras, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Egunon, Danorit, buenos días. Agradecer en primer lugar no solo vuestra presencia, las palabras cariñosas de presentación de Miriam, y para mí es una satisfacción pues compartir hoy, iba a decir mesa, pero mejor mesitas, con Miriam y con Hans en estas primeras charlas de este congreso también organizado por Osalan, y en el que vamos a estar 3 días construyendo o intentando construir ese futuro de la prevención al que estamos abocados necesariamente a enfrentarnos en estos próximos años y en el futuro. Todos sabemos que desde un punto de vista formal y jurídico, la prevención de riesgos laborales en España podemos decir que tiene su origen con la ley de Eduardo Datos en el año 1900, y que a partir de ahí se va desarrollando a través de distintas experiencias normativas y, en definitiva, hasta pues, lo que hoy conocemos, sobre todo con la proyección que tuvo la ley de prevención, bueno, cosas que todos conocemos y en las que no voy a insistir. Pero el origen de la prevención se remonta a épocas muy antiguas, entendiendo por prevención de riesgos aquellos científicos, aquellas personas que tenían inquietudes, que tenían interés, que trabajaban pensando en la salud de las personas, en la salud de los trabajadores. Nos podemos remontar a siglos de la época clásica, siglo V antes de Cristo, y nos podemos encontrar como figuras como Hipócrates, uno de los padres de la medicina, no de la medicina del trabajo, sino de la medicina en general. Todos conocemos el juramento hipocrático de los médicos, y que ya él hacía estudios sobre el saturnismo, las enfermedades que se derivaban de la exposición a plomo,
de determinadas personas que trabajaban en minas o con este tipo de contaminantes. O sea, ya teníamos personas inquietas o interesadas por esta problemática de salud. Si damos ya un salto a Roma, al primer siglo después de Cristo, Caius Plinius Secundus, tenía un nombre larguísimo, que más conocido por Plinio el Viejo, un gran científico, entomólogo, ahí le veis en la foto clasificando bichitos, clasificando y catalogando insectos, pues hizo estudios sobre los problemas de salud y las condiciones de los esclavos en Roma. Vamos a dar un salto a una época precisamente de cambios como los que hoy estamos teniendo, como fue el Renacimiento, y nos podemos encontrar a una figura como Leonardo da Vinci, que nació en el año 1452. Me permito hacerles una pregunta retórica, y como tal pregunta retórica, pues no necesita que la contesten. ¿Qué daría Leonardo, qué hubiese dado Leonardo en su siglo XV para asomarse a la civilización actual y ver los avances tecnológicos, el desarrollo científico que hoy tenemos, con el que él soñó toda su vida, su longeva vida, que no paró de intentar hacer inventos y artilugios e ingenios para facilitar la vida de las personas y su trabajo? ¿Y qué vería, qué observaría si viese lo que hoy para nosotros no le damos ni valor? Nos parece de una naturalidad. O sea, el móvil. Nos asombramos del móvil. Pues el móvil es de hace 4 días. Imaginaros, Leonardo, si tuviese un móvil. Esto es de brujas. Leonardo, que para él el centro del universo era la persona, el hombre. Hemos hablado, Hans ya ha empezado a hablar de que somos personas, que no dejamos de ser personas por ser trabajadores. Y estaba obsesionado, se dedicó muchos años a estudiar el vuelo de las aves para ver si conseguía que el hombre volase. Nunca lo consiguió. Pero ¿os imagináis ese Leonardo hoy viendo nuestros aviones? Da igual, los de hélice, los de turbina, los que van a 3 veces la velocidad del sonido, los helicópteros, los ultraligeros, es más, hasta un sencilla ala delta o un parapente. No lo consiguió, pero sí le dedicó horas y horas y horas a estudiar el tema del vuelo. También estuvo inquieto por la navegación acuática y creó tipos de barcos. El barco de palas, que básicamente se movía a través de unos mecanismos, unos engranajes, dragadoras para los fondos de los ríos, e incluso descubrió el submarino. El submarino aparece en un dibujo de un códice que se llama el Códice de Madrid, porque apareció en la Biblioteca Nacional hará aproximadamente un siglo. A los 80 años se descubrió un manuscrito de Leonardo que, entre otras cosas, tenía un diseño del submarino y un diseño de la bicicleta. Leonardo no tuvo la oportunidad de montarse en un monopatín eléctrico de los que ahora circulan por nuestras ciudades, que válgase y me permitan la licencia, serán muy ecológicos, no lo dudo, pero a mí me preocupan que cuando eso prolifere en las grandes ciudades no sea una causa más de incremento de los accidentes de tráfico. Porque obviamente es tan frágil la carrocería, que son las personas, que habrá que tener mucho cuidado con este tipo de nuevas formas de circular por las ciudades. Y Leonardo también, lógicamente, para dar el mejor servicio a sus señores, por ejemplo, en Milán, a Ludovico Sforza, conocido por Ludovico el Moro por tener una cara así un poco más cetrina, no porque tuviera ninguna relación. Bueno, y pues favorecer sus armamentos, sus defensas de las murallas, e inventó cosas como, por ejemplo, lo que veis a la derecha, un carro de combate. Y ahora empiezo, utilizando el carro de combate, a hablar de la prevención de riesgos laborales de Leonardo da Vinci. Él no inventó un carro de combate, él inventó otra cosa. Luego pensó, ahora os explico por qué, que lo que él había inventado, que era una máquina
para segar, para cortar maíz en los campos de Ludovico. Como esa máquina llevaba unas cuchillas que iba girando para ir cortando el maíz, cuando la inauguran, por decirlo así, la ponen en marcha, se descontrola y se lleva por delante y mata a 3 trabajadores de Ludovico el Moro. Bueno, trabajadores o servidores, o como se le quisiera decir. Les ciega las piernas y mueren. Entonces, en aquella época, eso no era un accidente laboral. Eso era un experimento fallido. Qué mala suerte. No ha funcionado la máquina. No había el valor de la persona, el valor humano como lo tenemos hoy. O sea, nadie podría decir que ha habido un accidente laboral. No ha pasado nada. Ha habido un invento que ha fracasado. Y entonces dijo, pues hombre, si tiene esta capacidad mortal la máquina de cortar maíz, si yo además de las cuchillas le pongo cañoncitos, joder, disparo y lo convierto en una máquina de guerra. Y lo hizo. No nos consta que se llegase a materializar, pero sin embargo el ejército inglés, hará unos 20 o 30 años, reprodujo la máquina de Leonardo y funcionaba. Evidentemente más como una pieza de museo que por el poderío bélico que pudiera tener hoy en día la máquina, el carro de combate. Pero Leonardo, esa máquina que la construyó para facilitar el trabajo en el campo, produjo accidentes. Y diseñó cocinas, en el Palacio de Ludovico el Moro, diseñó una cocina moderna. Y para evitar el trabajo duro de cortar la leña para alimentar los fogones, inventó unas máquinas que cortaban la leña como sierras fuera del palacio y había cintas transportadoras que la llevaban hasta los fogones. Inventó fuelles para que esos fogones se mantuviese el fuego a través de mecanismos y no de personas que mantuviesen el fuego vivo. Es más, por un sistema de convección hasta regulaba la temperatura. En esas cocinas inventó máquinas para limpiar los suelos, medio robots. Inventó aparatos para aspirar el humo. Puso sprinklers por si se producían incendios. Y puso hilo musical en las cocinas para facilitar el trabajo, las condiciones higiénicas de los que trabajaban en las grandes cocinas de su señor Ludovico el Moro. ¿Qué ocurría? Pues que a veces la polea fallaba, se caía y le partían las piernas a uno de los cocineros. O el fuelle se iba de suyo y más que alimentar el fuego lo que producía es un incendio. Y entonces entraban los sprinklers, pero inundaban la cocina y se ahogaban dos y otro se quemaba. Accidentes laborales. ¿Pero por qué? Por desarrollo de nuevas tecnologías que pretendían aumentar la calidad de vida y del trabajo de las personas. Y ese mensaje quiero que quede porque es una constante en el tiempo y lo va a seguir siendo en el futuro. Nunca podremos decir que las nuevas tecnologías de las que Hans ha estado hablando, y yo, como ya lo ha hecho él, apenas voy a insistir en ello cuando hablemos del futuro. Las tecnologías han venido siempre, bien utilizadas, a ayudar a la persona a aumentar su esperanza de vida, su longevidad y su calidad de vida. Pero tienen como contrapartida que pueden provocar aspectos negativos, entre ellos enfermedades profesionales, que hay que prevenir. Pero por prevenir eso, nadie se le ocurriría no tener los avances tecnológicos. No estaríamos todavía en la edad del hierro o en la edad... Nadie podría dar un paso atrás con lógica, pero hay que cuidar los riesgos que tenemos. Por eso hoy estamos aquí hablando de prevención, después de tantos años en los que llevamos trabajando en la prevención. Por eso las empresas, por eso los organismos, por eso Salam, por eso el Instituto Nacional, dedicamos nuestra vida profesional precisamente a tratar de evitar la parte negativa de los grandes inventos que han hecho posible la vida del hombre cada día más larga y cada día de mejor calidad. Por eso es una cara y una cruz de la moneda y por evitar la cruz no se puede perder la cara. Bueno, vamos a dar un salto y ya vamos a hablar un poco de Iberdrola. Permitirme una reflexión o otra pregunta retórica. Bueno, es que esto era en el siglo XV.
Hace 500 años. Si yo os hago la pregunta, ¿sabéis que el siglo pasado, a primeros del siglo pasado, no había luz en España? Cero. No había llavecitas para encender bombillas. No había luz. Se empieza a construir la electrificación en España en el año 1901, un año después de la ley de datos. Y aquí vais a ver, si quiere salir... bueno, esto era, volviendo a Leonardo, su inquietud por el hombre como eje del universo, como valor central. Y bueno, salvo que aquí haya, que los hay, médicos y que seguramente algún defecto le sacarán algún músculo, pero vamos, era también otra de sus obsesiones conocer al hombre por dentro, en su forma de actuar, en su anatomía, en su fisiología, etc. Aquí tenéis las actas fundacionales de las dos empresas orígenes de lo que hoy en día es Iberdrola. La que veis a la derecha es Hidroeléctrica Ibérica, fundada, como dice el acta, ante mí el notario tal, el 17 de julio de 1901. Ese es el banco Bilbao Vizcaya que apoya económicamente la fundación de esa empresa Hidroeléctrica Ibérica que 24 años después se fusiona con Saltos del Duero para ser Iberduero, pero no nace llamándose Iberduero, ya nace llamándose Hidroeléctrica Ibérica. Y si veis abajo el capital social con que se crea, son 20 millones de pesetas en 40.000 acciones de 500 euros, de 500 pesetas, perdón. Imaginaros que Hidroeléctrica Española, que es la que está a la izquierda, fundada en 1907, tuviese un capital más o menos social parecido. Estamos hablando de 40 millones de pesetas. Hoy la capitalización bursátil de Iberdrola, la fusión de estas dos empresas, son 40.000 millones de euros. Multiplicar 40 millones por 1.000 y multiplicar esos 1.000 por 166. 166.000 veces más de valor bursátil en 100 años, en 120 años. El ingeniero, entre ellos Juan de Urrutia, que puso en marcha estas empresas, no lo hizo pensando en la capitalización bursátil. Lo hizo pensando en que España tenía que tener energía eléctrica. Pero el negocio no fue malo. Nuestras primeras construcciones, principios del siglo pasado. Esa foto es de gente de Iberdrola, entonces de Hidroeléctrica Española, construyendo y transportando las primeras piezas para nuestras centrales hidroeléctricas. Pensar que en aquella época la única fuente de energía era el agua, no todas las fuentes posteriores, térmicas y fuel y nucleares, solo el agua, los ríos. Las presas que se construían y las centrales hidráulicas. Esta foto, que es de hace 110 años, parece también que se aproxima más a la construcción de las pirámides que a lo que hoy nos parece moderno. Estamos hablando de 100 años. No hay que irse al siglo XV. Otras fotos de la construcción, por ejemplo, de la central de Ricobayo o la de Millares, Valencia. Los saltos del Cinca en el Ebro. Cómo se transportaban los conductores, las líneas en aquella época. La línea del Molinar, una de las primeras líneas que se trazan en España. O la de Villalcampo Bilbao, transportando los montantes para las torres. Una línea de las primeras, la de Ricobayo a León, y otra ya de mayor potencia, de mayor tensión, que si veis arriba a un trabajador, tenéis que afinar mucho la vista para ver el arnés que lleva. Y si alguien descubre que ve el arnés, que se vaya al oculista porque no hay arnés. Allí no se trabaja con arnés, se trabaja como esas fotos de que veis de los Estados Unidos, allí comiendo el bocadillo en una viga, allí en un rascacielos. Era lo que había. Y nosotros ya dijimos, ¿cómo atendemos los accidentes
de los trabajadores en esas obras, donde se manejaban tecnologías, por ejemplo, se utilizaba dinamita para las voladuras y 1000 cosas más, y había silicosis precisamente por el uso de sustancias con azufre y bueno, pues construíamos servicios médicos en las obras para atender a los trabajadores y a sus familias. Y no solo servicios médicos, colegios, para poder atender a los hijos, porque esa gente no vivía en los poblados, porque estaban en mitad del campo. Había que hacer poblados para construir las obras. Estoy hablando de, esta foto puede ser de 1930 o 1935. Servicio médico de Corte de Pallars. Y teníamos rayos X. Hoy en día nadie tiene un servicio médico con rayos X, todo vas al radiólogo, como es lógico, y seguro que hoy Sanidad pasa una inspección a estas líneas y no las cierra todas. Pues era lo mejor que había. No había ni sanidad pública. Había una cosa que se llamaba beneficencia municipal y tal. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Es decir, que lo tocamos con la mano. Un resucitador. Yo tengo dos en el museo que tenemos de prevención. Este es uno, el otro es igual, en vez de azul la cabecera es de color rojizo. Y esto era para facilitar la reanimación cardiovascular, o sea, la respiración artificial, por decirlo así, hasta que llegaba el médico o el ATS de la obra al lugar del accidente. Los compañeros tenían cosas de estas, las utilizaban y lo que se conseguía era un movimiento balancín que entonces el trabajador accidentado pues le facilitaba la respiración hasta que llegara un servicio más profesional como eran los ATS de la época y los médicos. Ese es el manual de instrucciones, que lo he puesto un poquito en grande para que se vea mejor. Tú ves esto y dices, ¿esto es para salvar una vida o esto se ha sacado de un museo del horror? Porque evidentemente las pinzas tirándole de la lengua, no sé qué. Bueno, pues tecnología punta de la época. Tecnología punta de la época. Señales de seguridad de las de entonces, con calaveras y con rayos. Un sacafusibles construido a mano en madera, no como hoy, todo industrial, todo con garantías, con marchamos CE, todo... No, un poco menos que diseño para poder extraer los fusibles. Esta pieza, por ejemplo, es de 1920. Charlas de primeros auxilios. Formación en el Tajo. Y aquí hay una persona en medio, no sé si con el puntero lo puedo señalar, a ver si tengo aquí el puntero. Sí. Este señor de blanco se llamaba, porque ha fallecido hace poco, don Enrique Malbuisón Correcher, eminente médico del trabajo, mi profesor y maestro y jefe cuando yo entré en Iberdrola. Bueno, pues en esta foto, que yo a veces le digo en plan cariñoso, como el sermón de la montaña, en esta foto, fijaros que era una charla de seguridad y solo había en todos los trabajadores 2 cascos. Este y otro que está por aquí. Cascos que ni siquiera hoy cumplirían la normativa de calidad y de seguridad. Nadie llevaba cascos en aquella época. No era cultura todavía, como es hoy, que nadie piensa un trabajo sin casco. Y es una charla de seguridad impartida por el médico de empresa. Después ya charlas en espacios de obra habilitados pues, para la formación, salas de formación, con un maniquí de primeros auxilios para practicar la respiración artificial, el boca a boca y tal. Nuestras escuelas ya, donde pasaban los trabajadores sistemáticamente antes de incorporarse al trabajo, era como el complemento de la formación profesional. Esto es en un centro que teníamos en Madrid y que seguimos teniendo ahora muy moderno. Ahora, si lo veis, pues es un edificio modernísimo, pero esto se fundó en el año 1967, esta escuela, por la que pasaban todos nuestros trabajadores antes de ir a sus puestos de trabajo. La creación de los vigilantes de seguridad, estoy hablando de los años 60 o cosas así. No había ni siquiera la Ordenanza General de Seguridad y Higiene del Trabajo, ni siquiera existía esa ordenanza. Pero había que trabajar con seguridad, era la cultura nuestra, la forma de entender el trabajo. Comités de seguridad y salud, como los comités de ahora,
pero ni paritarios ni nada. Era la gente que estaba allí de todas las empresas de la obra, se reunían con los representantes sindicales y se hacían mensualmente unas reuniones para analizar el trabajo, sus riesgos. Insisto, antes de la Ordenanza General de Seguridad y Salud. El primer servicio mancomunado, año 1969, la construcción de la central térmica de Azeca, antes que ninguna legislación hablase de mancomunicar. Y eran servicios que se ofrecían a todos los contratas de la obra, obligatoriamente, ponía el personal Iberdrola, bueno, Hidroeléctrica Española en aquel momento, Iberdrola igual, y se repercutían los costes proporcionalmente al número de trabajadores de cada empresa. Y si las empresas tenían buenos resultados de índice, se les exoneraba de los costes. Lo pagaba exclusivamente Hidroeléctrica. No se trataba de cobrar, se trataba de no tener accidentes. Si no se tenían accidentes, había unas tablas que se firmaban contractualmente por las que se iba beneficiando de ese coste en función de los resultados, hasta tener coste cero si tenías buenos resultados de accidentalidad en la obra. Bueno, y ya por sintetizar 100 años de historia, pues desde una foto de lo hidráulico, con el maravilloso puente de Alcántara, romano, de una central térmica, entonces esta era de carbón, ahora ya las tenemos como lógico, las de fuel, las de ciclos combinados con gas, las nucleares, esta es la de Cofrentes en Valencia, y por simbolizar pues los parques eólicos, que concretamente esta foto me la pasó Carlos hace unos días, porque tenía otra que me gustaba menos, y digo, dame una más actual, el parque eólico de Costa Colorada. Bueno, esa es la historia de Iberdrola. Hace 100 años no había luz en España. Tenemos accidentes en Iberdrola. Y por eso sería bueno no haber tenido luz. Yo creo que la luz es necesaria. Lo que hay que procurar es que sus efectos, sus accidentes eléctricos, sus accidentes de caídas de las torres no se produzcan. Y una pequeña reflexión sobre resultados. ¿Cómo voy, Miriam? Me quedan 5 minutillos o cosas así, porque yo la parte, como me ha hecho mucho trabajo ya por delante Hans, pues puedo ir más rápido. Las estadísticas en España empiezan a ser fiables en el año 59. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que crea los servicios médicos de empresa, por obligación, a las empresas de más de 100 trabajadores. Entonces, es a partir de ahí cuando hay información fiable de estadísticas de accidentalidad, desde el año 59. Entonces, esta es la época con esa asíntota, luego me referiré a las asíntotas, pero la figura es muy clara. Cuando se empieza a hacer algo donde no se hace nada, la evolución es enorme, rapidísima, inmediata. Los éxitos son buenos, luego cuesta más, mantenerse ya cuesta. Y la asíntota, que de los ingenieros decimos, la asíntota. Vale. Vamos a dibujar esta curva en 3 décadas. Del año 59 al 69. ¿Qué se redujo en esa década la accidentalidad en lo que era Hidroeléctrica Española? Un 66%. Es lo que yo decía, cuando se empieza, los resultados son rapidísimos y espectaculares. ¿Y qué pasa en la segunda época? Hombre, ya es más difícil. Bueno, pues un 59% más en esa época de resultados. Y en la tercera, hombre, ya estamos en la asíntota, un 17%. Vale. Ahora, la siguiente estadística ya no es de Hidroeléctrica Española, sino de Iberdrola, fusionada con Iberduero, Hidroeléctrica Española, en el año 91. Por lo tanto, ya tenemos la historia de Iberdrola. Como veis, una recta de tendencia a la baja, con las lógicas fluctuaciones anuales. Vamos a descomponerlo también en 2 décadas. Primera década, amigo, un 8,12%. La asíntota. Si es que ya no se puede sacar más de donde ya está hecho todo. ¿Qué creéis que ahora en la siguiente, que es la última década, bueno, la última década más unos años después, qué creéis que vamos a estar? ¿En el 7%? ¿En el 6%? 74% de reducción de la accidentalidad. Porque las asíntotas son paradigmas. La asíntota es, si tú sigues haciendo lo mismo
estás en la asíntota. Si tú rompes, cambias, haces cosas nuevas, añades a lo que ya está funcionando, rompes la asíntota. Y te pegas un bajonazo del 74%, que luego a su vez se convertirá en una asíntota, como lo podemos ver. Esta es la tabla por empresas del Grupo Iberdrola desde el año 2006 al año 2016. Y el 2017 es exactamente igual. Bueno, un poquito todavía mejor. Baja el global, en vez de un 67%, es un 74%. Todos los negocios en esa década, fijaros lo que bajaron. Porque se hicieron cosas nuevas. No me voy a entretener ahora en contar qué cosas nuevas y cómo se implicó nuestro presidente para modificar el paradigma de la prevención. Bueno, Iberdrola Grupo es la verde de abajo, que aproximadamente venimos teniendo la 10ª parte de la accidentalidad nacional y la 6ª parte del sector de energía y agua, que es donde se inscribe el sector eléctrico. Y ahora salto al futuro. Como Hans ha hablado de él, me voy a permitir, con 5 transparencias, hacer prácticamente las reflexiones que él ha hecho. Estamos en la industria 4.0, con nuevas tecnologías y las que vendrán, porque estamos en el año 18 de este siglo. Nos quedan 82 años para terminarlo. ¿Qué va a pasar en 82 años? Hay cosas que ni podemos pensar que van a pasar. Como Leonardo da Vinci no podía pensar lo que hoy tenemos entre manos. La robotización, la industria digital y conectada. No insisto, porque aparte que todos lo conocéis de lo que estamos hablando, porque esto ya está en nuestro presente inmediato, es porque Hans le ha dedicado cifras y una presentación muy conceptual al tema. El Internet, la globalización, por poner ejemplos de lo que ya tenemos y no sabemos lo que vamos a tener. En algunas cosas podemos intuir, en otras ni saber. Y decía Hans de que vamos a convivir con los robots y que nuestros robots van a ser nuestros compañeros de trabajo y le vamos a preguntar por el fin de semana y por el fútbol. Y los robots van a ser nuestros jefes, no solo nuestros compañeros de trabajo. Y todavía creo que no hemos asumido esa idea. Habrá robots que serán nuestros jefes. Hoy parece, ¿cómo es posible? Cuestión de tiempo. Habrá que esperar que sean buenos jefes. Pero van a ser jefes. Y voy a terminar con 2 últimas transparencias, 2 reflexiones finales. Y es, en ese futuro vertiginoso en el que estamos inmersos y que no tiene vuelta atrás, y que va a obligar cambios y adaptaciones del ser humano a esas nuevas tecnologías, esas nuevas condiciones de trabajo. Y el ser humano, como cualquier otro animal o vegetal, se adapta a los entornos, por hostiles que sean, pero requiere tiempo. No se adapta un ser vivo en 2 días, en 2 meses, a los cambios. Y adaptarse o morir, pero se tarda uno en adaptar. ¿Qué entorno vamos a tener físico y mental en nuestras condiciones de trabajo de dentro de 20 años o de dentro de 30 años? ¿Está el hombre capacitado, preparado? ¿Se puede adaptar tan rápido? Digo como raza, no digo una persona, no digo Superman. Una raza se puede adaptar a los cambios sin padecer consecuencias negativas. Habrá que estudiarlo, habrá que pensarlo y según se vaya haciendo camino al andar, habrá que ir tomando las medidas que eviten los riesgos que van a aparecer, como han aparecido siempre que ha habido avances tecnológicos. Y nadie podrá parar el avance tecnológico porque aparezcan riesgos, sino que habrá que evitar los riesgos con todas las tecnologías, la ciencia, los estudios y los compromisos que adquiramos las personas. Y por eso esta frase quiere sintetizar, y como creo que es suficientemente por no hay que explicarla, Leonardo da Vinci en su época decía que no estaba en una época de cambios, sino que estaba en un cambio de época. Nosotros hoy estamos en un cambio de época. No estamos en una época de cambios. Esa revolución 4.0, a lo mejor dentro de X, es la 5.0 o vaya usted a saber.
En el cambio de época que nos toca vivir hoy, es preciso reinventar el valor de la persona como centro fundamental de la actividad empresarial. Yo cada vez me gusta menos escuchar que somos recursos humanos. Somos personas que dedicamos muchas horas de nuestro tiempo y de nuestra vida a dar lo mejor que tenemos, todo nuestro conocimiento, todo nuestro compromiso, todas nuestras ganas de hacer lo mejor posible, muchas horas de nuestra vida a nuestras empresas, a nuestras organizaciones. Y yo quiero que me traten como persona, que me valoren como persona. No soy el número del carnet 10324. Que no quita para que haya leyes generales de recursos humanos que se aplican a toda la empresa. No puede haber una norma para cada persona. Pero ¿hay algo más universal que la ley de la gravedad? ¿Hay algo más universal que rige el cosmos? Ahora, le afecta al ser humano como a la piedra. A mí no me gusta que me traten como piedra, aunque me aplique la gravedad. Esto supone desarrollar entre todos, como personas, como organizaciones, como empresas, como agentes sociales, como organismos de la administración, un nuevo concepto de humanismo empresarial. Volver a lo de Leonardo, el centro del universo es el hombre, en el sentido de raza, hombre y mujer, obviamente. Replanteando paradigmas y asíntotas, tal como hizo Leonardo en su época. Y mi última presentación, para cerrar, la última transparencia, si pasa, es que la historia la hacen la historia de las organizaciones, la historia de la historia de Iberdrola, junto con otros miles de historias de otras empresas, conforman la historia de estos 100 últimos años en España. Y conforman la historia Osalan en sus 25 años, y conforman la historia el Instituto Nacional, al que yo le tengo tanto cariño desde sus orígenes, como bien sabe Javier, igual que a Osalan, y a otros muchos institutos de otras comunidades autónomas. Entre ellos lo de Miriam, que lo sabe. Pero las empresas, la historia de las empresas es la historia de sus personas. Las empresas somos lo que las personas configuramos en la empresa. Las empresas, aparte de un logo y un nombre, son lo que somos las personas. Y la historia de las personas es la historia de las empresas, es la historia de nuestro país, es la historia sobre la que tenemos que construir el futuro, es nuestra historia. Todos tenemos nuestra obligación de participar en ello. Y yo creo que un símbolo de que en ese camino estamos es que hoy tengamos este congreso y de que por lo menos hayáis tenido la amabilidad de escucharme. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que después de escuchar esta presentación me siento como una verdadera intrusa hablando y pidiéndoos si queréis, trasladándoos un minuto, para que trasladéis alguna reflexión, porque sé que preguntas no hay. No creo que tengáis preguntas ni para Hans ni para Antonio. Si alguno quiere hacer alguna reflexión, es el momento, porque tenemos que cortar un poquito la mesa debido a la inauguración institucional que tendrá lugar en la sala A1. Por lo tanto, hablad ahora o callad para siempre. Entiendo que estáis todos un poco como yo en este momento, que poco podemos decir. Está claro que hemos tenido el honor de iniciar este 25 aniversario de Osalan con este panel de lujo. Yo me siento completamente honrada. Yo no me presenté, la verdad es que casi todos ya nos conocemos, y cuando llegué pues empecé a hablar como si estuviéramos en un entorno de amigos. Yo soy Miriam, soy del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, y para aquellos que no lo conocéis, somos los del reducto Ayastur, la aldea gala que está
dando todo lo que puede para aportar su granito de arena en materia de prevención de riesgos laborales. Ciclo de vida, ciclos históricos, épocas, eras, en el pasado, en el presente, en el futuro. No olvidemos lo que hemos vivido para no olvidar, para que después no nos olviden a nosotros. Busquemos las mejores maneras de hacer el trabajo, busquemos las mejores maneras de relacionarnos con nuestro entorno para ser mejores personas, mejores trabajadores, mejor sociedad y mejor mundo para dejar a los que vengan detrás y que alguien pueda hablar de nosotros como si fuéramos los Leonardos del futuro. Así que muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a todos por atender y por acudir a esta llamada tan tempranera. Nos vemos en el devenir del Congreso, nos vemos en la prevención y nos vemos en la vida, que todavía nos queda mucha a todos. Muchas gracias.